Muy buen día. El día de hoy vamos a aprender a hallar las funciones trigonométricas seno, coseno y tangente de los ángulos interiores de un triángulo rectángulo. Recordemos primero que un triángulo se dice rectángulo si uno de sus ángulos interiores mide 90 grados, es decir, si uno de sus ángulos interiores es un ángulo recto. A los otros ángulos vamos a denominarlos A y B. Y supongamos además que el lado A, que es el opuesto al ángulo A mayúscula, va a medir 3 centímetros. De igual manera, supongamos que el lado B va a medir 4 centímetros. La pregunta es entonces, ¿cuánto mide la hipotenusa de ese triángulo rectángulo? Recordemos que la hipotenusa es de hecho el lado más largo de este triángulo y es el que está opuesto, es decir, el que está al frente del ángulo de 90 grados. Entonces, suponiendo que tengo estas medidas, ¿cuánto valdría esa hipotenusa? Para ello recordemos que existe el teorema de Pitágoras, el cual nos enuncia que la hipotenusa al cuadrado se halla como la suma del cuadrado de cada uno de los catetos. Entonces, como sabemos que los catetos miden 3 centímetros y 4 centímetros respectivamente, vamos a reemplazar en esta fórmula para saber cuánto nos mide la hipotenusa. Haciendo esto, tenemos que la hipotenusa al cuadrado es igual a 3 al cuadrado más 4 al cuadrado, pero sabemos que 3 al cuadrado es 9 y que 4 al cuadrado es 16. Por lo tanto, la hipotenusa al cuadrado es esta suma, la cual de hecho da 25. Es decir, la hipotenusa es un número cuyo cuadrado me da 25, es decir, un número que multiplicado por sí mismo me da 25. Para ello podemos sacar la raíz cuadrada de 25, que nos da exactamente 5. Es decir, que la hipotenusa de nuestro triángulo mide 5 centímetros. Entonces el teorema de Pitágoras nos permite hallar un lado del triángulo sabiendo o conociendo los otros dos lados. En este caso, conociendo los dos catetos, podemos hallar la hipotenusa, pero también podríamos hallar, a partir de la hipotenusa y un cateto, el valor de otro cateto. Ahora, recordemos cómo se definen las funciones trigonométricas. La primera de ellas es la función seno, que está definida como el cateto opuesto sobre la hipotenusa. El seno de cualquier ángulo θ, esta letra griega se denomina θ, se halla siempre de esta forma. El coseno, por su parte, se define como el cateto adyacente dividido la hipotenusa, y la tangente de cualquier ángulo θ se define como el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Entonces vamos a mirar cuáles son las funciones trigonométricas de cada uno de nuestros ángulos. Empecemos con el ángulo A, que es el ángulo azul. Para hallar el seno de este ángulo, fíjense que yo lo que debo hacer es mirar cuál es el lado opuesto al ángulo A. Si observamos, el lado opuesto es el correspondiente lado A, que se llama pues, de igual manera que el ángulo, pero con letra minúscula. En este caso, la medida de ese ángulo es C, es decir, el cateto opuesto al ángulo A sería 3. Esto se debería dividir entonces sobre la hipotenusa, que en este caso sería de 5 centímetros. Entonces, 3 centímetros, que es el cateto opuesto, dividido la hipotenusa, que es 5 centímetros. Centímetros se cancela con centímetros y esto me queda simplemente 3 quintos. Haciendo esta operación, obtenemos 0,6. Es decir, el seno de este ángulo A es de 0,6. De hecho, vamos a ver más adelante que este valor es independiente de las medidas que tenga el triángulo, es decir, es independiente de qué tan grande o qué tan pequeño sea el triángulo. Siempre que se tenga este mismo ángulo, esta misma abertura que se tiene acá, el seno de ese ángulo me va a dar 0,6, independientemente de qué tan grandes sean estos números. Cuando yo los comparo y hago la división, me va a dar siempre este resultado. Entonces, de hecho, fíjense que en este caso yo no sé cuál es el valor de no sé cuánto mide este ángulo, pero yo sé, a partir, digamos, de las medidas del triángulo, cuánto me mide el seno de ese ángulo. En el caso del coseno, este se define como el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Si estamos parados en este ángulo, observemos que el cateto adyacente sería este, el que está al lado de él, que en este caso mediría 4 centímetros. Entonces, el coseno de A sería el cateto adyacente, que sería 4, dividido la hipotenusa, que sería 5.
Se cancelan los centímetros nuevamente y obtenemos 4 sobre 5, que al realizar la división me debe dar 0.8. Es decir, el coseno de ese ángulo siempre me va a dar 0.8. La tangente, que la definimos ahorita, se define entonces como el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Entonces, en este caso, nos paramos acá y el cateto opuesto, que es el que está al frente, mediría 3, mientras que el cateto adyacente, que es el que está al lado, mediría 4. Es decir, la tangente sería 3 centímetros sobre 4 centímetros. Se cancelan centímetros y me queda simplemente 3 cuartos. Si hacemos esta operación nuevamente, el resultado va a ser 0.75. En total, tenemos que estas son las funciones trigonométricas aplicadas al ángulo A, que es el ángulo azul. Ahora vamos a ver qué obtenemos al aplicar las mismas funciones trigonométricas, pero ya no al ángulo azul, sino al ángulo rojo. Empezamos con seno, que se define como el cateto opuesto sobre la hipotenusa. En este caso, fíjense que si nos paramos acá, el cateto opuesto va a ser el que está al frente, que es de hecho B, que mide 4 centímetros. Entonces, si yo me paro acá, el cateto opuesto mide 4 sobre la hipotenusa, que sería 5. Se cancelan centímetros y me queda 4 quintos, que al hacer la división me da 0.8. Entonces, en este caso, el seno del ángulo B me da 0.8. Por otro lado, el coseno, que está definido como el cateto adyacente sobre la hipotenusa, en este caso, el cateto adyacente ya va a ser este, ¿sí? Porque es el que está al lado de él. Entonces, cateto adyacente dividido la hipotenusa, que siempre va a ser la misma hipotenusa, que es 5. En este caso, entonces tenemos 3 quintos, que al hacer la división me da 0,6. La tangente por su parte sería el cateto opuesto, que sería este, el que está al frente, dividido la hipotenusa, que sería, dividido el cateto adyacente, que sería el que está al lado, es decir, dividido 3 centímetros. Por lo tanto, tenemos opuesto sobre adyacente, que sería 4 tercios. Nuevamente, si hacemos la división, me va a dar 1,3 periódico, es decir, el 3 se repite hasta el infinito. En conclusión, estas son las funciones trigonométricas de este ángulo de acá. Aunque no sepamos cuánto mide el ángulo, podemos hallar estos valores a partir de los lados del triángulo al que corresponde. Observemos que las funciones trigonométricas dependen absolutamente del ángulo en el cual yo esté. Por ejemplo, si analizo las funciones trigonométricas del ángulo A y del ángulo B, estas no son las mismas. Fíjense que por ejemplo, el seno de A yo obtengo 0,6, mientras que el seno de B me da 0,8. Lo mismo con el coseno de A me da 0.8, mientras que el coseno de B me da 0.6. De hecho, fíjense que se intercalan, ¿sí? La tangente por su parte también me da algo diferente. La tangente de A me da 0,75, mientras la tangente de B me da 1.3 periódico. Entonces, es absolutamente necesario especificar sobre qué ángulo es que yo estoy hallando cada una de estas funciones. Y con esto podemos observar cómo aplicar las funciones trigonométricas a cada uno de los ángulos.